Hola a todos, el propósito de este video es mostrarles los detalles generales sobre la lectura de datos en C++. Entonces, digamos, la idea es hacer algo parecido a lo que se hizo en los videos anteriores para Python. Entonces, en general, recordemos que se podría decir que tres esquemas principales de la estructura que tienen los datos cuando se leen en problemas en la plataforma UBA. Entonces el primero de ellos correspondía al caso en el que se indica explícitamente cuál es la cantidad de casos que debe haber. Entonces de esta manera, si tenemos, digamos, aquí tenemos que la lectura de datos en C++, semanas. Y entonces tenemos el primer caso que es un número específico de casos. Entonces, recuerden que en C++, pues el cuerpo principal, lo que se va a ejecutar va en un método main, escrito de esta manera. Existen otras formas que puede tener el método main, pero digamos que para lo que se refiere a los problemas de UVA, esta es la forma que funciona bien. O sea, existen otras que también se pueden utilizar, pero esta es la que yo sugiero utilizar. Entonces, dependiendo de qué funciones se van a utilizar para la lectura, es necesario incluir en C++ el paquete stdio, que se le incluye la C para referirse que se refiere a la biblioteca que se hereda de C. Y, digamos, si se va a utilizar otro tipo de funciones, entonces, que son las que ya son como específicas de C++, entonces habría que incluir la biblioteca IOStream. Entonces, digamos, como lo que se desea leer, pensemos, por ejemplo, que nos van a decir que se lee primero un n, que es digamos, el número de casos, veamos los casos aquí, y luego va a ir la información de cada uno de los casos. Entonces, pensemos, por ejemplo, que vamos a leer simplemente una serie de números. Entonces, por ejemplo, entonces nos dice, mire, vamos a leer tres casos y cada caso va a estar una cantidad de números indeterminada en una línea. Entonces, quieren el 5, el 1, el 2 y el 4. Entonces, digamos que en el siguiente caso hubiera una cantidad también arbitraria de números. Y en el tercer caso, en la siguiente línea, también hubiese una cantidad arbitraria de números. O sea, no tiene que haber la misma cantidad entre caso y caso. Eso en este esquema que estoy suponiendo que podría haber en algún ejercicio. Obviamente, ejercicio a ejercicio puede cambiar algunas circunstancias. Entonces, en este esquema que estoy describiendo aquí, básicamente nos dan el número específico de casos que tenemos y cada caso, en este caso, corresponde a una línea. Pero observen que en la línea no nos dicen exactamente cuántos elementos vamos a leer. Entonces eso implica unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, digamos, yo por lo general trato de utilizar las funciones de lectura de C en la medida de lo posible, en la medida de, de que sea, digamos, de que eso no implique más trabajo, pero obviamente se pueden utilizar las librerías disponibles en C++. Entonces, voy a tratar de explicar, digamos, con ambas funciones. Entonces, cuando trabajamos específicamente, digamos que era una variable llamada cases, y cuando leemos con el estilo que proporciona C, entonces, o con las funciones que proporciona C, entonces leemos con la función scanf. Entonces, para leer en C++ con scanf, nosotros debemos proporcionar un formato. Entonces, al colocar un formato como este, estaríamos diciendo que vamos a leer únicamente un número entero de lo que haya disponible para leer. Entonces, después se debe pasar tantos punteros a variables dependiendo de los elementos que coloquemos aquí. Entonces hay que pasar punteros, hay que pasar direcciones de memoria de las variables donde se van a almacenar los datos. Entonces aquí digamos que como queremos almacenar en cases, entonces colocaríamos ampersand cases que nos daría la dirección de memoria de esa variable. Entonces, digamos que luego queremos iterar, eh, digamos, tantas veces como lo diga cases. Entonces nosotros podríamos hacer algo como esto, podemos decir while cases menos menos, y en este caso entonces estaríamos indicando que vamos a, digamos, recuerden que en 6 semanas
los números son entendidos también como valores booleanos. El cero se entiende como el valor false y cualquier valor diferente a cero se entiende como valor true. Aquí está diciendo que itere mientras cases tenga un valor diferente a cero, pero que a la vez, después de evaluar cuál es el valor de cases, disminuyan uno cases. Entonces, con esto, digamos que estaríamos iterando una vez para cada, según el número de casos que tenemos. Esto de escribir cases menos menos es lo mismo que escribir while cases y en algún punto del ciclo hacer cases menos menos. ¿Sí? Entonces, digamos que yo prefiero hacerlo en una sola línea, entonces por eso lo coloco de esta manera. Para seguir la estructura que nos dicen aquí, entonces significaría que en cada uno de los casos habría que leer una línea y en esa línea leer una serie de números. Entonces, digamos que, porque hablamos aquí de leer necesariamente la línea. Hay que leer necesariamente la línea porque al no saber cuántos elementos vamos a leer, no tenemos una forma de controlar cuántas variables debemos procesar. Entonces, por eso es necesario leer la línea completa y luego procesar la línea. Entonces, digamos, una alternativa, la que más utilizo para leer en este escenario, sería la función getLine, perdón. La función getLine. La función getLine va a procesar dos cosas. Va a procesar sin, que sería, digamos, a través de digamos, herramienta de lectura se va a utilizar. Entonces, en este caso utilizamos la función sin que está disponible que es una función que existe en C++, y debemos pasarle también un string que corresponda a la variable donde queremos almacenar los datos. Entonces aquí vamos a crear un string llamado línea, pero para utilizar strings entonces tenemos que incluir string, ¿sí? Y para no tener problemas con los nombres, y entonces debemos incluir también una línea que diga using namespace std. Si no incluyéramos esta línea, tendríamos que escribir std 4 puntos sin, std 4 puntos string, y bueno, todo ese tipo de cosas. Al utilizar esto, podemos hablar de string, podemos hablar de sin ningún problema. Entonces aquí diríamos, mire, lea la línea completa. Y entonces después de eso habría que ya en la línea tendríamos el contenido de la línea, pero de acuerdo a cómo funciona scanf y cómo funciona en general la lectura en C++, en 6C++, lo que hace 6C++ es ir colocando lo que se lee en un buffer. Entonces, cuando uno escribe esto, entonces él lee ese buffer, pero si lo que se va a leer es, digamos, algo que tiene esta estructura, en el buffer va a estar el 3, pero después del 3 va a estar un salto de línea. Entonces ese salto de línea se va a quedar en el buffer, y si dejáramos el código como está hasta este momento, lo que leería cuando hagamos getLine de sin con línea sería ese salto de línea. Entonces, para borrar ese salto de línea hay varias alternativas. La que yo sugiero utilizar sería colocar aquí en el scanf, colocarle que aparte del número lea el salto de línea. Eso haría que el salto de línea se elimine del buffer, y cuando luego se vaya a proceder a leer con getLine, entonces ya ese salto de línea no está en el buffer. Entonces aquí digamos que en principio, digamos que simplemente vamos a imprimir, como para ejemplificar un poco, vamos a imprimir la línea. Entonces vamos a hacerlo con count, y entonces este programa simplemente permitiría leer cada caso y cada una de las líneas. Entonces veamos lo que ocurriría al ejecutar. Entonces recuerden que para compilar por línea de comandos en C++, escribimos G++, menos o el nombre que va a tener el ejecutable y luego el archivo que vamos a compilar. Este archivo se llama ejemplo lectura 1.cpp. Entonces compilamos, y al ejecutar, si todo salió bien, digamos, leeríamos el 3, luego leeríamos el 5, el 1, el 2 y el 4, y en ese momento imprimiría la línea que acaba de leer, que por eso imprimió este 5, 1, 2, 4. Luego, digamos, si leemos la siguiente línea, que fuera 4, 3, 1, 8, 9, 10, entonces luego imprimiría la línea que acaba de leer, y luego con 1, 8, 7, 10, 11, imprimiría la línea que acaba de leer. Si nuestro propósito es, por ejemplo, no quedarnos en la línea, sino particionarla y agregar, por ejemplo, los elementos a un vector, entonces digamos que nosotros creemos el vector. Entonces, digamos que sea un vector de enteros, llamémoslo vec. Y obviamente para utilizar un vector tendríamos que incluir
la cabecera vector. Entonces, digamos aquí, al iniciar el caso, vamos a asegurarnos de que el vector está vacío, entonces colocamos vet.clear, esto vaciaría el vector si trae elementos, y luego tendríamos que procesar esta línea. En C++, particionar una cadena en tokens a partir de un elemento, como particionar por espacios u otra cosa, es un poco más complicado que lo que, digamos, que como se hace en Python. Digamos, existen algunas alternativas, algunas más fáciles que otras. La que va a sugerir utilizar acá implica primero incluir la biblioteca SString. Entonces, y para particionar vamos a utilizar un objeto de una clase que se llama string y vamos a llamar este objeto, por ejemplo, qué sé yo, stk, y este objeto en su constructor va a recibir siempre la cadena que se va a particionar. Este objeto, entonces, este objeto, digamos que funciona muy parecido como funciona la lectura en entrada estándar, y entonces lo que hace es leer esta línea como si fuese lo que se escribe en entrada estándar, pero digamos que donde queda concentrado es en el mismo objeto. Entonces nosotros vamos a leer, vamos a utilizar un patrón de lectura similar a como trabajaríamos en entrada estándar. Entonces, para leer todos los elementos, todos los tokens, todos los elementos que quedan después de separar la cadena en espacios, vamos a utilizar un ciclo y vamos a utilizar el objeto stk. Y aquí es donde se parece a lo que haríamos cuando leemos con entrada estándar. Cuando leemos con sin, colocaríamos mayor que, mayor que. Aquí vamos a leer con stk lo que hay dentro de esta línea, entonces utilizaremos una notación similar. Digamos que nosotros vamos a leer un valor, coloquémosle aquí el valor b, y vamos a guardar ese, entonces cuando vamos a decir que lo que encontremos en la línea asociada a este objeto, vamos a guardarlo en B. Entonces, por ejemplo, si le hubiera leído esta línea que tiene el 5, el 1, el 2 y el 4, en la primera iteración este B tomaría el valor de 5. En la siguiente iteración tomará el valor de 1, luego en la siguiente iteración tomará el valor de 2, en la siguiente el valor de 4, y cuando ya terminó de procesar la línea y no hay nada pendiente, al tratar de leer esto retornaría falso y entonces el ciclo terminaría. Entonces, digamos, mediante ese ciclo, si la línea que le pasamos es 5, 1, 2, 4, leería cada uno de esos valores. Y entonces lo que haríamos en cada una de estas iteraciones sería colocar en nuestro vector cada uno de esos valores. ¿Sí? Entonces, de esa manera, a través de este ciclo agregaríamos los elementos al vector. Luego podríamos, por ejemplo, colocar un mensaje que diga elementos, vector, y imprimir los diferentes elementos de un vector. Aquí voy a mostrar también, voy a aprovechar, digamos, digamos el ejemplo para mostrar un ejemplo de cómo imprimir o cómo procesar los elementos de un vector mediante iteradores. Entonces, vamos a crear acá en el ciclo un iterador para, digamos, recorrer el vector de enteros. Entonces, colocamos vector de int, colocando 4 puntos iterator. Entonces, de esta manera tendríamos un iterador al vector. Diríamos entonces que it va a ser igual a vet.begin. Luego diríamos que vamos a iterar mientras el valor de ellos, el iterador it, no sea igual al iterador que corresponde a vet.end. Y luego decimos que incrementamos en 1 el iterador. Entonces, en cada iteración de este ciclo, el iterador it apuntaría a uno de los elementos del vector. Entonces, como queremos imprimir los elementos del vector, utilizaríamos, digamos, un mecanismo similar al que utilizamos para obtener el valor de un puntero. Para obtener el valor de un puntero utilizaríamos asterisco el puntero, pero entonces podríamos utilizar el iterador it como si fuera un puntero, entonces diríamos asterisco it. Entonces, al hacer esto, digamos, imprimiríamos cada uno de los elementos del vector. Entonces, si ejecutamos nuevamente nuestro programa, si lo compilamos, y al ejecutarlo, si volvemos a copiar, digamos, los datos que habíamos utilizado en el ejemplo, en la ejecución anterior, entonces él leería el 5, el 1 y el 4, luego los agregaría al vector en este ciclo que tenemos aquí, y luego en este ciclo donde recorremos el vector mediante un iterador, imprimiríamos el 5, el 1, el 2 y el 4. Luego seguiría el siguiente caso, donde leería, por ejemplo, estos valores, y entonces los leería, los imprimiría con este code que dejé aquí, y luego agregaría los elementos al vector en este ciclo, y posteriormente, en el ciclo final que tenemos aquí, imprimiría cada uno de los elementos, 4, 1, 3,
perdón, 4, 3, 1, 8, 9, 1. Y si colocamos la tercera línea que debe leer, para el tercer caso, entonces efectuaría el mismo procedimiento. Entonces tendríamos aquí un ejemplo de cómo leer con un número de casos fijo utilizando getLine. Digamos que aquí he asumido que, digamos, el escenario donde debemos leer una línea y no nos dicen exactamente cuántos valores van a haber en la línea. Modifiquemos ligeramente ese esquema. Digamos que en lugar de leer un número indeterminado de datos, digamos que el primer número que se lee en la línea siempre fuera la cantidad de datos que va a haber. Entonces aquí habría un 4 porque luego vamos a leer 4 números. Aquí habría luego un 6 porque luego vamos a leer 6 números. Y aquí en la tercera línea había un 5 porque luego vamos a leer 5 números. En ese escenario, entonces el proceso de lectura sería un poco más fácil porque ya no necesitaríamos el objeto, digamos, no tendríamos que incluir la cabecera string y no tendríamos que utilizar el objeto string stem. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso para leer? En ese caso, para leer, lo primero que haríamos sería, no leeríamos la línea completa, no sería necesario, pues por eso lo comento, y lo que tendríamos que hacer es primero leer la cantidad de elementos, tenemos la cantidad de elementos C, entonces podríamos hacerlo con scanf, leer esa cantidad de elementos C, pero ahora ya no es necesario quitar este elemento del buffer. Mientras sigamos leyendo con scanf, él se encargaría de quitar ese salto de línea del buffer, porque él quitaría el salto de línea, lo ignoraría y luego trataría de leer el siguiente número, que sería la cantidad de elementos. Entonces aquí diríamos, lea la cantidad de elementos que va a haber en la línea, que lo haría y guárdelo en la variable C. Y luego tendríamos que en un ciclo, entonces aquí necesitaríamos una variable para el ciclo, leer C números, entonces haríamos un ciclo que empiece en I igual a 0, itera mientras I sea menor que C, y entonces lo que vamos a hacer en este ciclo es leer un valor, que va a ser un valor entero, y vamos a almacenar ese valor en B, y luego vamos a agregar al vector back ese valor que acabamos de leer. Entonces diríamos pushback de B, y de esta manera estaríamos leyendo los C valores que habrían en la línea. Y entonces, si luego entonces queremos imprimir los elementos del vector, lo haríamos tal cual con este ciclo que tenemos aquí. Entonces, si nosotros ejecutamos ahora nuestro programa, entonces, y ahora volvemos a ejecutar nuevamente, si decimos que hay tres casos y queremos, digamos, leer los mismos datos que habíamos hecho o teníamos en la ejecución anterior, entonces, perdón, aquí les pido excusas. Recordemos que primero debemos leer la cantidad de datos que va a haber, entonces leemos el 4, que vamos a leer 4 datos, luego sí los datos 5, 1, 2 y 4. Entonces por eso leería el 4 y luego leería 4 valores, los agregaría al vector y luego cuando imprimimos el vector, entonces tendríamos los 4 valores. Luego para el siguiente caso leeríamos el 6, que corresponde a la cantidad de datos que vamos a leer. Aquí sin querer le di un enter, pero digamos que en C++, digamos que él digamos que cuando se lee con scanf no distingue entre el espacio y el enter, entonces por eso no habría problema. Luego leería los 5 datos que sigan en la línea, que sería el 4, el 3, el 1, el 8, el 9 y el 10, y luego entonces por eso mostraría que leyó esos 6 datos. Luego para el siguiente caso leemos el 5, aquí no, digamos, no deje un espacio en lugar de un enter, digamos que no habría problema, y entonces los valores serían 8, 1, 8, 7, 10 y 11, y mostraría entonces que esos serían los valores que debería leer. Entonces, digamos, aquí les acabo de mostrar un ejemplo de diferentes escenarios que tendríamos al procesar los diferentes casos. Obviamente, de problema a problema, puede ser que la lectura sea parecida a lo que hemos hecho aquí, puede que sea diferente. Lo que sí podemos encontrar que puede llegar a ser parecido es el hecho de que primero nos dan el número total de casos. Entonces, pues esto sería, digamos, un pequeño ejemplo de cómo leer datos en C++ cuando nos dicen el número total de casos. Entonces espero que esto les ayude en el propósito de entender y de dominar la parte de lectura de datos en C++. En siguientes videos les mostraré otras formas o las otras estructuras que les he mostrado en los ejemplos, en los videos que teníamos anteriormente para Python. Entonces, pues ya nos veremos en una nueva oportunidad.